Filósofo, profesor de investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC y autor del libro con el que hoy queremos iniciar o queremos utilizar un poco de excusa, entre comillas, entiéndanme, y que lleva por título La cultura de la libertad. Ahí es nada. Jesús Mosterín, buenos días, bienvenido. Buenos días. Un gusto tenerle con nosotros de nuevo, que ya hemos tenido oportunidad de compartir conversación. Sí. La cultura de la libertad. Bueno, pues con este iniciar se nos ocurren miles de ideas, pero claro, quizá intentar emplear primeras definiciones sea una forma de establecer marco de conversación, porque esto de la libertad tiene muchas y múltiples interpretaciones. ¿A qué libertad apela Jesús Mosterín? Yo apelo a la noción, digamos, normal y cotidiana y clara de libertad, que consiste en que uno es libre cuando puede hacer lo que quiere, cuando los demás le dejan que haga lo que quiere, cuando no se le impide que haga lo que quiere. O sea, en definitiva, la libertad consiste en hacer uno lo que le da la gana. Y otros que se lo permitan, ¿no? Claro, porque si no se lo permiten los demás, pues poco puede hacer, ¿no? Pero yo veo que nuestra sociedad, lo mismo que va hacia mayores cotas de libertad, al mismo tiempo se restringe en otras. Yo creo que es un proceso dinámico esto de la libertad y la relación del hombre con ella, ¿no? Con esta condición cultural humana. Claro, nosotros tenemos unas cosas que pertenecen a la naturaleza humana y que estas son invariables. Son iguales ahora que hace 10.000 años y en cada uno de nosotros son iguales en este momento que cuando nacimos, que antes de nacer. Es decir, que todo lo que pertenece a la naturaleza, que en definitiva es el reflejo de los genes, pues eso es invariable, pero la cultura es variable, como tú dices, es dinámica, es algo que va cambiando constantemente en el tiempo. Y bueno, podemos decir que posiblemente, esto no lo sabemos, esto es especulación, pero a lo mejor nuestros remotos antepasados, digamos del Paleolítico, que andaban más o menos solitarios por sitios muy vacíos, pues eran libres, porque todavía no habían surgido el tipo de instituciones y, en fin, y de tradiciones y de costumbres que los podían oprimir. Pero ya una vez que hubo la revolución del Neolítico y que la gente empezó a practicar la agricultura y a asentarse en ciudades o en pueblos, bueno, pues ya empezó a haber pues unos que querían mandar sobre los otros y empezó a haber reyes y sacerdotes y qué sé yo qué, y unos que querían decir a los otros lo que tenían que hacer. Y bueno, eso fue el inicio de la coerción. Entonces esto fue creciendo con los imperios antiguos, en la Edad Media y tal, pues cada vez ha ido habiendo más coerción. Pero luego, desde hace unos 200 años, pues la marea otra vez está volviendo, y entonces pues ha habido pues como más deseo de libertad y se han ido acabando o se han ido disminuyendo las tradiciones, diríamos, opresivas y las estructuras pues políticas y sociales y religiosas y de todo tipo que no dejaban a la gente hacer lo que quisiera. Lo que pasa que esto naturalmente, como bien dices, pues está lejos de estar completamente conseguido. Donde más conseguido está es en las cosas nuevas, donde las iglesias y los estados y tal pues no han tenido la ocasión de intervenir, como Internet, por ejemplo, ¿no? Claro. Donde cada uno hace lo que le da la gana y no hay ningún control por parte de nadie y funciona estupendamente y además gratis. Claro. La cultura, tal y como nos lo está explicando entonces, tiene en la referencia de establecer las normas su fuerza coercitiva, pero tiene también en su quehacer como conocimiento su capacidad de hacernos libre. Ahí está Internet como un medio para intercambiar información, intercambiar con ello conocimiento, que no son la misma cosa. Es una tecnología todavía no demasiado intervenida, pero que qué prisas se están dando para intentar controlarla, ¿eh? Claro, ahora por ejemplo que está viendo pues esos problemas o revueltas en Tíbet, pues lo primero que hace el gobierno chino es desenchufar, digamos, el YouTube para que la gente no lo pueda ver. Cuando hubo aquellas
protestas en Birmania, pues lo mismo, es decir, ahora cada vez que en algún lugar del mundo las autoridades quieren que no se hable de algo, lo primero que hacen es censura, desenchufar. Lo que pasa es que esto es poner puertas al campo, claro, o sea, esto son cosas que son residuos del ayer, y toda la cultura actual pues avanza en un sentido de mayor libertad, lo cual pues se convertirá en una especie de gran marea que acabará con muchas cosas, entre otras cosas con los estados nacionales, porque lo que yo sostengo en el libro La cultura de la libertad, es que los estados nacionales y los gobiernos nacionales pues son incompatibles, en definitiva, con la maximización de la libertad individual, y que tendremos, o sea, de lo que se trata desde el punto de vista de la filosofía política es de diseñar un orden político mundial que maximice la libertad de los individuos, y esto tiene que ser obviamente pues un orden cosmopolita, donde solamente estén reguladas y prohibidas y oprimidas pues cosas muy excepcionales, como evidentemente siempre en cualquier orden social y político, cosas como el asesinato o el secuestro, o en fin, o cosas así, pues tienen que estar prohibidas, o tiene que haber un cierto orden, por ejemplo, en el tráfico, que todos circulemos por la derecha o por la izquierda, pero no mezclados, porque vamos a tener muchos accidentes. Es decir, que la libertad nunca podrá ser completa, pero a pesar de todo podemos tender a maximizarla, es decir, a que sea lo mayor posible, siempre que sea compatible con el funcionamiento de la sociedad, y desde luego la sociedad puede funcionar muy bien con mucha más libertad de la que hemos tenido hasta ahora, como lo muestra este caso, por ejemplo. Hay otros de Internet. Sin embargo, yo Jesús, no soy tan optimista como tú, porque realmente los ejemplos que vemos cada día nos dicen precisamente lo contrario. A pesar de que evolucionamos tecnológicamente, culturalmente, pues se ven restricciones. Por ejemplo, tú eres profesor, creo que en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Cataluña, ¿no? Y pues a lo mejor ahí hay gente que está en Cataluña con necesidades de aprender, porque sus padres eran castellanos, aprender el idioma español, y sin embargo eso no se puede, y eso yo creo que atenta ciertamente contra algo de la libertad. Claro, Sí. pero es que esto lo que tú aludes, pues o sea, evidentemente la Generalitat de Cataluña ha llevado a cabo, en fin, desde la transición, una política lingüística totalitaria, completamente antiliberal. Es decir, que ellos consideran que los ciudadanos, pues en definitiva no tienen ningún derecho en cuestiones lingüísticas, Claro. sino que son como una masa morfa que el gobierno de Cataluña tiene que modelar para construir una patria catalana ideal, y para que todos sean iguales y todos hablen en catalán, aunque no quieran, y para que sus hijos se eduquen todos en catalán. Pero claro, también, lo que es cierto es que pues Franco había hecho lo mismo antes, en sentido contrario, y en general pues hay en todas partes, y fíjate en España, que somos el país de la Inquisición y todo esto, Sí, hay con una larga tradición histórica. una larga tradición antiliberal. O sea, en España siempre ha habido muchos conservadores y siempre ha habido muchos socialistas, y siempre ha habido muchos católicos. Lo que no ha habido nunca es liberales. No, sí los ha habido en 1812, que se reunieron porque vieron las cosas tan mal que dijeron, vamos, aquí o terminamos siendo franceses, con todo lo que ello implicaba, o ponemos al rey en su sitio y a la iglesia en el suyo. Sí, pues fíjate que incluso en 1812, cuando se hizo la Constitución de Cádiz, que en fin, se cita, como acabas de hacerlo, como una especie de paradigma de liberalismo hispano, pero en la Constitución de Cádiz se declara que todas las religiones que no sean la católica quedan automáticamente prohibidas y serán perseguidas. Claro, porque por poner un ejemplo. Sí, bueno, esto fue lo del altar, se hizo una concesión a esa cuestión, porque si no los serviles no firmarían esa Constitución. Pero bueno, eso fue una cuestión política que tal. Sin embargo, mira, hay un tema muy interesante, además, que yo creo que nos coge de lleno en ese asunto. Yo hace poco escribí un artículo que se llama El poder, agujero negro de la libertad. Yo creo que el poder absorbe absolutamente la libertad de los seres humanos. El poder es una fuerza contraria a las fuerzas emergentes de cada uno de nosotros. Porque, bueno, el poder en todas sus representaciones, sea desde el Estado, o sea desde la religión, o sea desde la ciencia. El poder trata de reducir siempre, de hacer una coerción de la libertad de los individuos.
¿Cómo nos podemos defender ante eso, Jesús? Bueno, claro, la palabra poder, como todas estas palabras, se puede entender de diversas maneras, pero si entendemos por sentido más elemental, por poder, la capacidad de influir en los demás, pues no todo poder es totalitario o coercitivo. Por ejemplo, tú mismo, por el hecho de hablar en la radio, pues tienes una cierta capacidad de influir en los demás y tienes un cierto, aunque sea pequeño, poder. Y claro, hay muchas formas de poder. Todo el que por ejemplo, pues habla muy bien, o todo el que escribe muy bien, o todo el que tiene dinero, o el que es muy guapo, o el que canta muy bien, en fin, muchas personas tienen una capacidad de influir en los demás y tienen en ese sentido cierto poder. Lo que pasa es que es un poder que no se impone por la fuerza, porque incluso una empresa, qué sé yo, pues tan rica y poderosa como la Coca-Cola, pues sí que influye en los demás y tiene un cierto poder con multitud de anuncios donde se propugna que bebamos Coca-Cola. Pero si yo no quiero beber Coca-Cola, a pesar de todo, nadie me obliga a hacerlo. Esto es una diferencia con la coerción totalitaria, que es una coerción de la que no te puedes escapar. Es decir, que si el Estado te obliga a hacer la mili, si en un país donde haya el servicio militar obligatorio, la tienes que hacer aunque no quieras, si no, pues te meten en la cárcel. Y si el Estado te obliga a pagar los impuestos, los tienes que pagar aunque no quieras, porque si no te meten en la cárcel. Es decir, que el Estado, no solo el Estado, también pues los grupos guerrilleros, los ejércitos, en fin, hay 20.000 organizaciones totalitarias que te obligan, no tratan de influir en ti mediante los anuncios y tal, sino que directamente te ponen una pistola en la nuca y te obligan a hacer lo que no quieres hacer. Esa es la coerción directa, violenta, y claro, el poder coercitivo pues siempre es algo absolutamente malo, y algo que yo creo que es la misión de la... Porque hay un aserto que fluye por ahí en las, bueno, pues yo creo que en las doctrinas políticas convencionales, que es el de que el Estado es el que mantiene el monopolio de la violencia, y que eso es conseguir una especie de situación, de lograr la democracia. Sin embargo, pues oye, hay artículos, no sé si conoces uno de Pierre Clastres, que habla del nacimiento del Estado como el origen de todos los males de la humanidad, en cuanto a su mala utilización, no en cuanto a sus resultados materiales, sino en cuanto al malestar que puede generar en la gente. Y bueno, pues ponía ejemplos de las tribus amazónicas, de las tribus de los indios norteamericanos, en las que, bueno, pues generar el Estado, me extiendo un poquito, pero merece la pena. Hablaban de cuando llegaron las herramientas a América, hablaba este autor, de cuando llegaron con las herramientas de metal, mientras que los indios tenían herramientas de piedra. Dijeron, bien, fíjate tú, aquí vamos a aumentar la producción muchísimo, porque esta gente en el momento que tenga herramientas se va a poner a trabajar. Y a continuación descubrieron que, bueno, pues que en vez de producir 10 veces, que era la ratio que más o menos salía de producir con hachas de piedra a hachas de tal, descansaban 10 veces más. Con lo cual, ¿qué había ocurrido? Pues que la gente había utilizado el tiempo que ganaba en otras cosas que no tienen nada que ver con crear riqueza. Trataron de averiguar por qué era. Y al final, el chamán de una tribu correspondiente, pues se lo dijo. Le dijo, bien, es que no queremos excedentes, porque cada vez que hay excedentes, hay alguien que quiere utilizarlos en una determinada línea. Entonces nosotros queremos hacer una economía sostenible, fíjate tú, en aquellos tiempos, hablamos de 1500, para poder seguir viviendo bien, que es lo que queremos, y disfrutar de cuanto más tiempo posible, ¿no? Eran comunidades de cazadores-recolectores, que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahí hablaba del principio del nacimiento del Estado. Y yo creo que ahí es un poco el quiz al que tenemos que regresar, porque no todo lo que se ha hecho en la evolución de la humanidad ha sido correcto. Evidentemente hay muchos errores. Desde luego, en cualquier caso, bueno, por un lado hay que, como puedes comprender, hay que ser un tanto escépticos ante las citas de los chamanes de hace 500 años, porque ni existía la escritura, o sea, normalmente son inventos mucho más recientes y no sabemos lo que decían los chamanes, francamente, pero en todo caso sabemos lo que dicen los de ahora, que tienen radio y televisión, pero los chamanes de hace 500, o sea, en general, la historia del pensamiento, digamos, no escrito,
realmente es una imposibilidad. Solamente historiamos aquellas cosas de nuestros antepasados que han dejado un testimonio escrito. Pero bueno, lo que sí es importante, una cosa que has aludido, es que hay que distinguir muy claramente entre la libertad y la democracia, que son cosas distintas. Es decir, las dos cosas son buenas, pero son cosas distintas. La libertad consiste en que yo haga lo que yo quiera, y la democracia consiste en que yo haga lo que los demás quieran. O sea, es prácticamente casi lo contrario. O sea, son cosas muy distintas. Y claro, si los demás, la mayoría de los demás quieren algo que yo no quiero, pues bueno, como demócrata lo tengo que hacer y como liberal no. Entonces, normalmente, como tanto la anarquía como la democracia totalitaria tienen muchos problemas, pues normalmente se ha ido llegando a una especie de compromiso inestable, que es a lo que se llama la democracia liberal, que es la que normalmente tenemos en los países más o menos avanzados, que es una especie de mezcla, no muy bien conseguida, pero bueno, una especie de mezcla entre democracia y libertad, en la cual se trata de que los valores y libertades y en fin, más importantes estén protegidos por la misma Constitución y por lo tanto estén sustraídos al poder, diríamos, de los demás, al poder de las elecciones, mientras que las cosas más secundarias, pues efectivamente las decidan la mayoría de los ciudadanos votando. Pero este sistema de las votaciones y la democracia tiene muchos problemas y precisamente, bueno, quizá el teorema más famoso de la teoría política actual, pues es el teorema de Arrow, por lo que le dieron el premio Nobel de Economía a Arrow, en el que se prueba que el sistema de votación es perfecto, pues no puede existir, se prueba matemáticamente, en fin, no es la radio quizá el sitio para probarlo, explicarlo, ¿no? pero vamos, pero sí que es cierto que, o sea, nosotros tenemos que ser, al mismo tiempo, tenemos que tener ideas claras, tenemos que tener los ojos abiertos, etcétera, pero no tenemos que ser ingenuos ni utópicos, es decir, cualquier cosa que hagamos, pues, y que propongamos tiene que ser, pues, no conformista, pero tampoco meramente utópica, porque el conformismo y el utopismo al final son lo mismo, o sea, conducen a que no se haga nada. Es decir, hace falta, pues, un poco analizar las cosas y ver cómo las cosas se pueden organizar de otra manera, pero dentro de lo posible, porque hay que tener en cuenta que la libertad por sí misma no soluciona ninguno de nuestros problemas. Es decir, aunque tengamos una libertad omnímoda todos, pues seguirá habiendo gente que sea desgraciada y seguirá habiendo gente enferma y seguirá habiendo gente pobre. Pero el poder tiende al estancamiento y la libertad yo creo que es un poco el elemento, uno de los elementos que debería ser motivador de los cambios, ¿no? Porque de todas formas puede haber una vuelta de tuerca un tanto perversa, si me permitís. Decía Jesús, hacer lo que yo quiera, poder hacer lo que yo quiera. Claro, aquí nos podemos parar en el quiera, porque decía, era mejor convencer que vencer, que era aplicar la violencia. Pero en este convencer, ¿hasta qué punto somos libres de aquello que queremos, de aquello que pensamos, de aquello que deseamos? ¿No es esta otra forma de recortar nuestra libertad? Estamos presos de todos esos mensajes políticos, ideológicos, consumistas. Claro, en la cultura de la libertad, el libro de Jesús Musterín, que nos lo aclarará prácticamente, la cultura de la libertad que tenemos es una cultura de la libertad, no es la cultura con mayúsculas de la libertad. No, la cultura de la libertad es sencillamente, o sea, es que ahora a lo que aludía Sonia es a otro tema distinto, que es el tema, no lo sé, pero a veces se plantea una cuestión que es distinta, que es la cuestión que a veces se llama de la libertad metafísica o del libre albedrío, que es una cuestión que a mí me parece que es ininteligible, pero en fin, es una cosa que viene de la teología y tal, que es la cuestión de hasta qué punto, pues nosotros, nuestros propios deseos y nuestras propias decisiones están condicionados por una serie de factores objetivos internos o externos anteriores. Hombre, pero sin una mirada tan elevada, simplemente al ejemplo de la Coca-Cola pelo. Que uno desee, apetezca y guste de ella, no sé hasta qué punto es uso de la libertad.
No, pero a mí, yo desde luego no tengo nada, absolutamente nada en contra de la publicidad. Me parece que la publicidad no es en absoluto totalitaria y a mí me parece muy bien que pues diversos ofertadores de cosas y de servicios y tal, pues me ofrezcan todo tipo de productos y todo tipo de bebidas, siempre que me dejen a mí elegir, o sea, porque al final yo veré anuncios de Coca-Cola y anuncios del vino de qué sé yo, de rueda, y anuncios del agua mineral de no sé qué, y anuncios del whisky de no sé cuántos, y anuncios del jugo de naranja. A mí no me molestan estos anuncios, mientras al final sea yo el que toma la decisión. O sea, a mí me molestaría mucho que me dijeran, me obligasen a comer lo que yo no quiero comer, o a beber lo que yo no quiero comer. Pero si me lo permiten hacer, bueno, naturalmente que nos influimos todos unos a otros, incluso en las conversaciones. Cada vez que una persona habla con otra, pues la está influyendo. Normalmente la está influyendo más que la publicidad. O sea, la publicidad más eficaz es el boca a boca. Y sin embargo, esto no es una cosa que nos obligue, porque si tú hablas con una amiga tuya y le cuentas, qué sé yo, que lo has pasado muy bien viendo no sé qué película, pues a lo mejor tu amiga se anima y va también a ver esa película, tú has influido en ella. Pero si tu amiga no quiere, pues no va. O sea, yo contra lo que estoy y contra el tipo de cultura que, en fin, que promuevo, digamos, es una cultura de la libertad, no una cultura que prohíba nada y tampoco que prohíba la publicidad, Dios me libre, sino una cultura que ponga la decisión última en manos de los individuos. Pero esa decisión, Jesús, también necesita que las alternativas no estén restringidas, que quizás a lo mejor es a lo que quiere referirse Sonia. Si tú tienes la opción de ver una película A o una película B, y no el resto de películas, de poco te sirve la libertad. Quiero decirte que sirve como elemento de discernimiento, pero no sirve como elemento de elección, porque las alternativas viables son muchas más. Sí, claro, pero es que la libertad no consiste en que... o sea, la libertad en lo que consiste no es en que todo salga bien. Todo puede salir muy mal, pero en definitiva sale mal por culpa tuya. Es decir, no son los demás los que te hacen que salga mal. O sea que si yo, haciendo uso de mi libertad, voy a ver una película que luego resulta que es un bodrio y que no me gusta nada, bueno, pues naturalmente he tomado una mala decisión y lo he pasado mal esa tarde. Pero eso no se lo puedo achacar a que los demás me han obligado a hacerlo. Esto es la diferencia a cuando me dicen, por ejemplo, hay países en los que no te dejan salir del país, por ejemplo. Hay países en los que no te dejan ver, pues no sé qué cosas. En España, por ejemplo, en el siglo de oro, el famoso siglo de oro, estaba prohibido que cualquier libro se importase. O sea, la frontera era absolutamente estanca para los libros. Y con Franco con Franco también ocurrió esto. Quiero decirte, es mucho más reciente. Con Franco ocurrió, trató de hacer lo mismo, pues ya era mucho más difícil. No, pero claro. También ocurrió. Bueno, al principio ocurrió, luego. A mí me detuvieron en una frontera por traer un libro de poemas de Pablo Neruda de la editorial Progreso de Moscú. Claro, o sea, estas cosas pasaban, ¿eh? No, claro que pasaban, pero me refiero que el régimen de Franco era un régimen que trataba de hacer lo mismo que trataba de hacer la Inquisición en definitiva en el siglo XVI. Lo que pasa que como los tiempos ya habían cambiado, pues lo tenía más difícil. Y a pesar de que el régimen de Franco pues hizo, en fin, restringió la libertad muchísimo, pues el aislamiento no era tan total como lo fue en el siglo de oro. No fue, evidentemente. Me van a disculpar, pero aquí con el reloj no tenemos ninguna libertad, aunque nosotros, como somos un poco rebeldes, nos tomemos algunas licencias. Son ya las 2:01 y aún así, bueno, pues la cita es la cita. Jesús Mosterín, gracias por estar con nosotros una vez más, como cada vez que le pedimos su tiempo y sus reflexiones. Un placer. Un abrazo, Jesús. Pues un abrazo a vosotros y, en fin, y esta discusión sobre este tema tan apasionante, pues la podemos continuar en cualquier momento y en cualquier caso al que le interese que lea el libro de la cultura de la libertad. Editorial Gran Austral. Está en la editorial Espasa. Espasa Gran Austral, sí. Exacto. Gracias por estar con nosotros. Muy Noticias, información de España y del mundo, así a la brava, porque libres y rebeldes, aunque el reloj mande. Serbios y 30 soldados internacionales también resultaron heridos. El director general de la policía